la mayoría del tiempo geológico, que es enorme, eso también a veces a mí me cuesta entender, muchas veces a mí mismo, a todos de geología nos cuesta dimensionar y a los principios uno no lo entiende, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a un día, a unas horas, ¿sí? Pero cuando hablamos en tiempo geológico, estamos hablando de un montón de tiempo que no llegamos a dimensionar, porque nosotros, si tendríamos que hacer que la historia de la Tierra sea un año, nosotros estamos en el último segundo de Año Nuevo, como humanos, digo. O sea, ese nivel de tiempo que abarca. Entonces, por ahí, cuando yo ahora les empiezo a contar un poquito la historia, quizás ustedes van a decir, yo les voy a empezar a hablar de 200 millones de años, 15 millones de años, y ustedes van a decir, ¿qué está diciendo? Y encima yo les voy a decir, hace poco, relativamente hace poco, 10 millones de años, 5 millones de años, y ustedes van a decir, no hay poco. Claro, exactamente, van a decir, ¿qué? ¿Cómo que poco? Hace 5 millones de años. Y claro, el tiempo humano no lo pensamos, es muy distinto al tiempo geológico realmente. Y los procesos, creo que eso también me pasa mucho, de cuando estoy hablando con mi propia familia, mis amigos y demás, que no es que las cosas pasan de un día a otro. Por ejemplo, no es que un día se abrió el Valle del Lerma y todo pasó rápido. No. Esto es muy progresivamente, lentamente, pero los geólogos tratamos de entender justamente cómo se configuró. Desde el Cretácico hasta la actualidad, que se conoce como el Holoceno, ¿sí? En Salta, por lo menos en la parte norte, en general, en todo lo que sería Argentina, pero en el NOA, como lo que se conoce como NOA, ha empezado a ocurrir un proceso de levantamiento de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces quizás la configuración que tenía el NOA en ese momento de la historia geológica del noroeste empieza a ser diferente, ¿sí? Entonces teníamos un mar, ¿sí? Como si fuera toda una playa, era una hoja lisa, completamente lisa, que a partir del Cretácico, fines del Cretácico principalmente, empieza a ocurrir algo que es el levantamiento de la cordillera, como la conocemos hoy, ¿sí? Y que se intensifica muchísimo más en el último tiempo, hace unos 15 millones de años. Es decir, hace 66 millones de años, empieza a haber muchas estructuras nuevas, se empieza a ver una nueva configuración dentro de lo que sería el norte, y esta configuración se acentúa con respecto al levantamiento de la cordillera de los Andes hace 15 millones de años. ¿Qué va sucediendo? En geología tenemos sabemos que la Tierra tiene una corteza, ¿sí? O sea, tiene distintas capas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y la más superficial se denomina corteza, y esta es la denominada tectónica de placas, ¿sí? O sea, tenemos como un rompecabezas, el mundo es un rompecabezas que tiene diferentes placas que interactúan entre sí, ¿sí? En esa interacción pueden ocurrir muchas cosas, pero en nuestro caso, en el NOA, lo que va a suceder es que nosotros todo lo que sería Argentina está sobre la placa sudamericana, y hacia el oeste, sobre lo que es Chile, tenemos la placa de Nazca, ¿sí? Entonces, entre todas las cosas que pueden pasarle a las placas, una de esas cosas es que una, por ser más densa que la otra, es decir, más pesada, por decirlo de alguna manera, va a hundirse, entre comillas, ¿sí? Va a ir por debajo de la otra, de alguna manera. Eso que va a generar que justamente haya una fricción que hace que justamente lo que estaba liso empieza a deformarse, empieza a plegarse, como si tuviéramos una hoja. Hagan de cuenta que tenemos una hoja en blanco y las empezamos a unir, estas se van a ir comprimiendo, y llega un punto que se rompe, ¿sí? Y eso se va acumulando. De esa manera se van formando los Andes. Pero ¿qué pasa? Como dice la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que mientras está empezando a suceder esto, hace 15 millones de años aproximadamente, que se intensifica todo este proceso de sustitución de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, el efecto va a ser que desde el oeste, que es donde está Chile,
hacia el este, ¿sí? Que en este caso sería el Chaco salteño, en este caso, empiezan a fracturarse distintos bloques, es decir, se va a intensificar y se van a levantar los Andes hacia el oeste, pero hacia el este se va a empezar a fragmentar esta hojita, ¿sí? Vamos a ver lo que tenemos en el equipo. En el este van a empezar a romperse, a romperse, a romperse, a romperse, y dentro de esa rotura se van a empezar a generar espacios, ¿sí? Espacios donde se va a poder acumular mucho material, ¿no? En este sentido sería todo lo que generarían la deformación y el agua y el viento meteorizando todas las rocas, ¿sí? Entonces se van a empezar a llenar, a llenar, a llenar, van a ser como cuentitos, literalmente. Y desde el oeste hacia el este vamos a ir teniendo distintos valles, ¿sí? Estos cuencos vamos a conocer como valles. Y por lo menos en lo que es Salta, ¿sí? Vamos a ir desde lo que sería desde Chile, vamos a pasar por la Puna, ¿sí? Que es el primer altiplano que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a seguir yendo hacia el este y vamos a encontrarnos con el Valle Calchaquí, que es donde están todos nuestros oyentes. Vamos a seguir yendo hacia el este y vamos a estar en el Valle del Lerma, que es el lugar del que vamos a hablar hoy. Seguimos hacia el este hasta el Valle del Cianque y finalmente ya va a estar todo lo que sería la llanura chaco-paranaense, o todo lo que sería el Chaco, todo lo que sería, sí, todo lo hacia más al este, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este momento? Porque justamente para que se acumule agua en un lugar, primero tienen que estar todos los elementos necesarios para que esto pueda suceder, ¿sí? O por lo menos que en nuestro valle sea posible el hecho de tener disponibilidad de agua, ¿sí? Esta configuración permitió que justamente, por lo menos ahora, si nos centramos en el Valle del Lerma, ¿sí? Se empezaron a fracturar, se empieza a rellenar este valle, ¿sí? ¿Y con qué se rellena? Eso es lo importante, porque como les digo, nosotros siempre estamos mirando para arriba y vemos siempre capas bonitas, todas muy homogéneas y demás, que en realidad no son tan homogéneas cuando uno se acerca y las estudia y las describe, pero se empieza a rellenar de conglomerados, ¿sí? Nosotros les voy a decir conglomerados, que es una roca sedimentaria, pero que ustedes la conocen y las ven, y ahora yo simplemente les estoy poniendo el nombre, que es cuando van al río, vieron que hay un montón de rocas ahí de todos los tamaños y súper de todos los colores. Bueno, eso fue la base de lo que se empezó a rellenar el valle, ¿sí? Empezó a rellenarse primero de los materiales más gruesos, después se fue intercalando con algo más finito, ¿sí? Que es eso que pisamos igual cuando estamos por un río, y después algo más finito, más suave, que también permitió que a estos niveles, quizás por más arena, ¿sí? Que es este material suelto que todos conocemos, y que después empiece a ver como hay una transición entre una capa de conglomerado, una capa de arenisco, una capa de arcilla. Todas estas son simplemente rellenos, ¿sí? Simplemente rellenos del valle, y que justamente por sus configuraciones de grandes gran transporte, ¿sí? Y porosidad, las rocas, ustedes cuando están en el río y ven que el agua puede ir rápidamente entre estas rocas, ¿sí? Entonces empieza a suceder de que justamente por esa propiedad misma que se adquiere, digamos, una vez que ya se asienta, porque primero se rellena y después ocurren procesos que eso genera que sean rocas, ¿sí? El relleno como tal no es roca, lo que está el material no es roca, es material no consolidado simplemente. Entonces, una vez que se rellenan, se forma la roca, ¿qué sucede? El agua, que siempre llovió, así como ahora, siempre llovió, siempre hubo lluvia, ¿sí? En general, que no, se fue acumulando, ¿sí? Se fue acumulando, acumulando, y desde hace 100.000 años, 10.000 años, incluso un millón de años, ¿sí? Entonces, vamos recapitulando o tratando, la idea es que vayamos intentando entender cómo fue el proceso, ¿sí? Así que bueno, de esa manera se rellena el valle, se genera toda esta acumulación de agua y posteriormente se sigue rellenando y todos estos sedimentos, todas estas rocas van quedando en el subsuelo, ¿sí? A medida que ya va pasando el tiempo,
estamos hablando ya de un montón, estábamos en 15 millones de años, pasamos a los 10 millones de años, después a 1 millón de años, y hoy vamos ya directamente a la actualidad, ¿sí? Y en la actualidad, ¿qué pasa? Justamente, nosotros abrimos la canilla y tenemos agua, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Hubo un montón de procesos detrás para que nosotros nos podamos tener. ¿Y de dónde viene esta agua? ¿O qué pasó con esta agua que se quedó en los poros de estas rocas? ¿Sí? Básicamente quedó en las condiciones necesarias para que se pueda almacenar justamente y transmitir. Y se llaman, o como creo que todos lo conocemos, como acuíferos. Entonces, tenemos un acuífero, ¿sí? Que está en el subsuelo, y así como pasó en el Valle del Lerma, en general se configura en la mayor parte del mundo, ¿sí? En los Valle también. Quizás son un poco más pequeños, y quizás tienen otras propiedades, porque eso también depende del lugar en el que está, por eso también hay que conocerlo, ¿sí? No es lo mismo el tipo de roca que quizás puedan estar en Huachipas que en Salta. Entonces, a lo largo del tiempo se generaron todos estos recursos que hoy en día para mí es importante que conozcamos para que los podamos cuidar, ¿sí? Entonces, la idea, o bueno, lo que quería contarles es ese, de que el agua que hoy tomamos, ¿sí? Viene desde no solamente de todo lo que sería el circuito como tal, sino viene desde hace millones de años y de un sistema que es mucho más complejo, ¿sí? Que no todo es superficial, sino que también es subterráneo. Claro, hay algo adentro que de ahí es donde brota. ¿Y cuántos acuíferos hay en Salta o en el Valle del Lerma, que es principalmente donde estábamos tratando? Porque me imagino todo lo que nos planteaste, ¿no? Con una especie de mapa, ahora me imagino la Tierra, con todos estos huecos, digamos, como cuenquitos que vos explicabas. Y claro, cada uno relleno con, yo me imagino así, no sé los chicos cómo lo están visualizando, como piedritas y luego agua, y quizás algunas que no son tan, son más permeables que otras, entonces todo eso va formando. Y no sé, si tengo que cortar, digamos, la tierra en la parte de lo que es alta, me imagino que hay un montón de esos huequitos, o cómo es esa distribución, cómo quedó después de tantos años de este proceso. Sí, creo que lo importante de entender eso también, que si bien yo se los trato de simplificar y decir hay una capa con agua y entre los materiales, en realidad es un sistema complejo de multiacuíferos con un montón de propiedades que ellos mismos interactúan entre sí, ¿sí? Por eso habías dicho, porque dijiste que se almacena el agua y se transmite, a eso te referías, a través del sistema. Exacto, o sea, en cuanto a eso, geológicamente, todo esto, simplemente si vos lo dejas al acuífero y tiene un montón, o sea, son muchos acuíferos intercalados con varias capas, para ponernos en producción hay que hacer pozos y demás, y dependiendo qué tipo de pozo sea, cómo sea y demás, qué acuífero tocas, cuál llegás y cómo se relacionan. Es una dinámica mucho más compleja. ¿En cuántos acuíferos? En ese momento no tengo los números, pero les puedo decir que son muchos y son bastante grandes y tienen mucha relación entre ellos. Yo tengo esta pregunta de que también, ¿cuál secreto guardaban los pueblos de Salta? Y siento que la respondiste con los acuíferos, pero también tú como que esperabas hacerte una pregunta de que nosotros, si estuviéramos recorriendo los cerros de Salta, ¿qué cosa podríamos nosotros observar con otros ojos después de escucharte, ¿no? Para tenerlo en cuenta? Sí, yo creo que lo más importante es que justamente nosotros cómo podemos conocer el subsuelo, conociendo lo que hay en superficie, ¿no? Entonces, yendo a los ríos, que creo que a todos nos gusta ir a tomar mates al río, y quizás empezar a mirar el río de otra manera, ¿sí? Que el río simplemente es una expresión superficial de lo que serían todas las lluvias en general, ¿no? Entonces, cuando llueve, traten de imaginarse que hay una parte que va para el río, pero hay una parte que se infiltra y que va a ir por el acuífero. Y que quizás ustedes están sentados en el río, pero debajo de ustedes tienen un enorme sistema de acuíferos que se relacionan entre sí y están justamente en la superficie mostrando ahí, o sea, están sentados ahí mirando el agua, ¿sí? Y muchas veces esa agua, que uno piensa que simplemente viene del agua de lluvia, también viene de los acuíferos. O sea que hoy por lo menos quédense con la idea de que cuando estén sentados en el río van a poder ver, es como si ustedes estarían en el sistema, ¿sí? O sea, así como se ve en superficie un poco,
Imagínenselo confinado abajo con un montón de capas. Vieron que el río tiene un montón de lugarcitos, como canales, un montón de variantes, de geoformas también ahí. Bueno, abajo, imagínenselo de una manera bastante similar. El conocimiento continúa. Escuchanos el próximo sábado en Conocimiento en Acción, en Huachipas FM.